Hermanos, vamos a empezar el servicio esta mañana. Primeramente, una bienvenida muy cordial a todos los hermanos de la iglesia. Algunos no se encuentran, incapacidad, muchos están enfermos con la gripe todavía, los resfriados, pero damos las gracias por los que están aquí presentes. También damos las gracias por la presencia del hermano Dan Lane, está con nosotros otras veces, y también la hermana Jacqueline Miller, que están con nosotros de visita. Así que damos las gracias por ellos y vamos a orar antes del culto. Todos acompáñenme en oración. Oh Dios, te damos las gracias esta mañana por tu presencia, por tu dirección esta mañana. Haz que el culto sea de provecho, de poder también reconocer tu palabra para nuestras vidas, y que sea un tiempo de refrigerio, un tiempo de compañerismo. Todo lo que hagamos sea conforme a tu voluntad, oh Dios, las ofrendas, los signos, los coros, todo que sea para proclamar a Cristo Jesús y darle a Él toda la honra, todo el honor que se merece. Damos las gracias siempre por tu presencia en nosotros, y permite que esta mañana pues todo sea de tu agrado y de bendición. Oramos siempre en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a continuar con los coros y después con las alabanzas. Vamos en esta mañana a proclamar el nombre de Cristo. Queremos a Cristo proclamar, como un estandarte levantar, que toda la gente pueda ver que Él es el camino al cielo. Queremos a Cristo proclamar, como un estandarte levantar, que toda la gente pueda ver que Él es el camino al cielo. Queremos ver a Jesucristo como Rey. Queremos ver a Jesucristo como Rey. Paso a paso hacia el frente, poco a poco a ganar la oración, la fortaleza. Todas caen, y caen. Queremos a Cristo proclamar, como un estandarte levantar, que toda la gente pueda ver que Él es el camino al cielo. Queremos a Cristo proclamar, como un estandarte levantar, que toda la gente pueda ver que Él es el camino al cielo. Queremos ver a Jesucristo como Rey. Queremos ver a Jesucristo como Rey. Paso a paso hacia el frente, poco a poco a ganar la oración, la fortaleza. Todas caen. Queremos a Cristo proclamar, como un estandarte levantar, que toda la gente pueda ver que Él es el camino al cielo.
vamos a Cristo proclamar, como un estandarte levantar, que toda la gente pueda ver que Él es el camino al cielo, que Él es el camino al cielo, que Él es el camino al cielo. Él es el camino al cielo. Por eso le proclamamos a Él. Conozco que todo lo puede, que mi pensamiento no lo puedo esconder. Hablaba lo que no entendía y de oída te había oído, mas ahora mis ojos se ven. Yo te preguntaré y tú me enseñarás, mas ahora mis ojos se ven. Me rindo a tus pies y me arrepiento, Señor. Conozco que todo lo puede, que mi pensamiento no lo puedo esconder. Hablaba lo que no entendía y de oída te había oído, mas ahora mis ojos se ven. Yo te preguntaré y tú me enseñarás, mas ahora mis ojos se ven. Me rindo a tus pies y me arrepiento, Señor. Mas ahora mis ojos se ven. Yo te preguntaré y tú me enseñarás, mas ahora mis ojos se ven. Me rindo a tus pies y me arrepiento, Señor. Y me arrepiento, Señor. Pueden sentarse. Vamos ahora a tener la lectura de la palabra de Dios en esta mañana. Que se encuentra en el libro del Evangelio de Mateo. Mateo capítulo 4, versículos del 23 al 25. Evangelio de San Mateo, capítulo 4, versículo 23 al 25, al final del capítulo 4. Así que vamos a hacerlo de esta manera. Usted va a comenzar a tener la lectura. Así que, ¿todos listos? A la cuenta de 1, 2, 3.
se difundió su fama por toda Siria, y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos y paralíticos, y los sanó. Amén. Vayamos a los himnos y busquen el himno 364. Himno 364, día en día. Y como tus días serán tus fuerzas. Deuteronomio 33. Oh mi Dios, yo encuentro cada día tu poder en todo sin sabor. Por la fe en tu sabiduría, libre soy de pena y temor. Tu bondad, Señor, es infinita, tú me das aquello que es mejor. Por tu amor alivianse mis quejas, ya yo paz en el dolor. Cerca está tu brazo cada día, y por él recibo tu favor. Oh Señor, mi alma en ti confía, eres tú mi gran consolador. Protección prometes a tus hijos, porque son tesoro para ti. Hallo en ti constante regocijo, sé que tú velas por mí. Tu poder me ayuda cada día, me vencer en la tribulación. Tengo fe, pues tu promesa es mía, gozaré de tu consolación. Si el afán y la aflicción me llegan, estará tu mano junto a mí, y después en la postrera ciega moraré ya junto a ti. Vamos a continuación a tener los diezmos y la ofrenda. Le pedí a Javier que nos ayude.
Vamos a buscar el himno 362. Anhelo trabajar por el Señor. La mies, la verdad, es mucha, mas los obreros son pocos. Anhelo trabajar por el Señor, confiando en su palabra y en su amor. Quiero yo cantar y orar y ocupado siempre estar en la viña del Señor. Trabajar y orar en la viña del Señor. Mi anhelo es orar y ocupado siempre estar en la viña del Señor. Anhelo cada día trabajar, esclavo del pecado, libertad. Conducirlos a Jesús, nuestro guía, nuestra luz, en la viña del Señor. Trabajar y orar en la viña del Señor. Mi anhelo es orar y ocupado siempre estar en la viña del Señor. Anhelo ser obrero de valor, confiando en tu poder del Salvador. El que quiera trabajar hallará también lugar en la viña del Señor. Trabajar y orar en la viña del Señor. Mi anhelo es orar y ocupado siempre estar en la viña del Señor. Ahora vamos a tener el mensaje de la palabra de Dios a través de nuestro hermano Luis Pineda. Buenos días, hermanos, que el Señor Dios los bendiga. Vamos a orar en esta mañana. Padre Santo que estás en lo más alto, bendito sea tu nombre, Dios, sobre todo nombre. Señor, tú que estás sentado en tu trono del cielo, tú eres digno de recibir toda la gloria, la alabanza y el poder, Señor Dios. En el santo nombre de tu Hijo Jesucristo, nos presentamos ante ti para pedir tu bendición, Señor Dios, en esta mañana, para que no sean nuestras palabras ni nuestros pensamientos, sino que sea tu Hijo Jesucristo hablándonos a través de estas palabras. Que tu Espíritu Santo abra nuestro entendimiento, abra nuestra mente para poder comprender lo que tú nos enseñas y que esto, Señor Dios, sea de bendición para nuestras almas. Te pedimos, Padre, que nos libres de todo mal, que nos libres de toda tentación y que nos ayudes, Señor, a terminar, Señor, este sermón de pie, Señor, que podamos salir con nuestros propios pies, Señor, sabiendo con la conciencia de que hemos predicado lo que dice tu palabra. Imploramos, Señor Dios, tu favor y tu guía. En el santo nombre de tu Hijo Jesucristo,
Amén. Bueno, nosotros hemos llegado a la parte final de esta pequeña serie que hemos titulado Introducción al Evangelio del Reino. Y la verdad es que a lo largo de ella hemos visto en estos 4 capítulos de Mateo cómo Cristo es anunciado por todo el Antiguo Testamento, desde Génesis 3:15. Y nosotros finalmente llegamos a describir la inauguración del reino de Dios. Un concepto que honestamente cuando lo comprendemos cambia nuestra vida completamente. Comenzamos a ver el mundo desde otra perspectiva. Y como cantamos, en muchas ocasiones podemos ver situaciones que son difíciles, las podemos ver a la luz del gobierno de Dios, de que Dios está en control de todo y por ende nosotros podemos descansar en su sabiduría. Así que en estos pasajes de hoy, ya la inauguración del reino ha sido anunciada. Y aquí Mateo entonces nos comienza a narrar los efectos de esa inauguración. Cómo cambia la vida y las circunstancias de los primeros testigos y cómo esa idea del reino de Dios deja de ser un concepto, deja de ser una sombra, deja de ser una figura y se vuelve una realidad. De hecho, es una realidad que hoy nosotros seguimos viendo, porque Mateo nos da cuenta aquí de cómo inició la inauguración, cómo inició el reino de Dios. Pero nosotros en el siglo XXI estamos viendo ese reino de Dios en expansión, que es el título del mensaje de hoy. Y creo que es importante que repasemos el concepto de reino de Dios. Ya lo hemos explicado. Cuando hablamos del reino de Dios, hablamos, como lo dice el profeta Daniel, del gobierno de Dios y de sus santos. A eso nos referimos con el reino de Dios. Así que el propósito de la presente prédica es describir cómo se expande ese reino, a fin de traer aplicaciones que son fundamentales para nosotros como Iglesia de Cristo. Para ello, en primera instancia, examinaremos la obra del Señor al recorrer Galilea. Es el versículo 23. En segunda instancia, describiremos la fama de Cristo y sus sanidades, en el versículo 24. En el versículo 25 veremos cómo muchos fueron atraídos por estas señales milagrosas y adicionalmente entonces extraeremos las aplicaciones para nuestras vidas hoy. Así que la obra del Señor al recorrer Galilea. Comencemos en Mateo 4:23 y releemos nosotros en nuestras Biblias. Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Ya sabemos que todo comenzó en Galilea. De ella hablaremos un poquito más adelante. Pero aquí vemos inmediatamente 3 cosas que estaba haciendo el Señor Jesús. ¿Cuáles eran esas 3 cosas? Primeramente, el Señor enseñaba en las sinagogas de los judíos. Segundo, el Señor predicaba el evangelio del reino. Y en tercer lugar, el Señor sanaba toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Así que vamos a analizar esto. Primeramente, la enseñanza. La enseñanza muy particularmente se efectuaba en las sinagogas, aquí lo dice. Y una sinagoga, para los que no sabemos, es la reunión de los judíos religiosos para la lectura de la ley y también el edificio que se destinaba para ese fin. Eso es una sinagoga. Y en Lucas 4 nosotros vemos el orden
en cómo se efectuaba esa enseñanza en las sinagogas. Vamos a ver Lucas 4, versículos del 16 al 17. Y el ejemplo nos lo da nuestro Señor Jesucristo. Lucas 4, del 16 al 17, dice así el Señor, dice así la palabra: vino a Nazaret, donde se había criado, Jesús en este caso, y en el día de reposo entró en la sinagoga, conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito. Quedemos ahí un momento. Observemos que el orden es que primero se lee la palabra. Aquí está clarito. Y esto es interesante porque es el orden que nosotros seguimos de manera bastante básica en la iglesia. Nosotros leemos la palabra, pero no solamente la lectura, vemos que el Señor la lee, pero luego cuando dice que Él enrolla el libro y se sienta, Él hace algo. En el versículo 20 y 21 leemos así: y enrollando el libro lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. ¿Por qué? Porque ahora viene la segunda parte. ¿Cuál es? Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. La segunda parte del orden litúrgico era el comentario de la palabra. Primero se leía la palabra, segundo se comentaba la palabra, y tercero, se aplicaba la palabra para la audiencia que estaba allí. Ese era el orden litúrgico cuando ellos enseñaban en la sinagoga. Así que el Señor aquí en este punto ya había regresado del desierto, y como era su costumbre, Lucas nos describe lo que él hizo, en este caso en la sinagoga de Nazaret. Y vemos que en Mateo se nos dice que el Señor entraba a las sinagogas a enseñar. O sea que cada día que Él entraba, cada día de reposo, que el Señor entraba a la sinagoga, hacía esto mismo: leer la palabra, comentarla, o sea, explicarla, y luego buscar aplicaciones. Con base en esta descripción, entonces, nosotros vamos a decir algo muy interesante. Esta es la razón por la que nosotros creemos que la predicación expositiva, versículo por versículo, es la mejor forma de predicar la palabra o de enseñarla. ¿Pero por qué? Porque ¿quién hizo esto? Nuestro Señor Jesucristo. Es decir, cuando nosotros predicamos o enseñamos la palabra expositivamente, versículo por versículo, estamos haciendo lo mismo que el Señor Jesucristo y sus apóstoles hacían. Estamos siendo discípulos de Cristo, replicando el método de Cristo. Ahora, ¿por qué lo decimos? Porque hay otro tipo de predicación que se llama la predicación temática. La predicación temática es en la que a partir de un tema yo utilizo unos versículos para enseñar sobre ese tema. Es diferente la predicación temática. Y ahora, la iglesia necesita predicaciones temáticas, porque hay necesidades muy puntuales que la iglesia local requiere. Pero el método por excelencia es el expositivo, versículo por versículo. ¿Por qué? Porque nos aseguramos de que nosotros y la audiencia conozcamos el discurso de Dios, el discurso completo de Dios. Yo quiero saber qué es lo que Dios dice. Bueno, yo tengo que ir versículo por versículo. Y ahí entonces yo puedo decir, bueno, ahora tengo una idea de cuál es el discurso completo de Dios. Así que con base al ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, por eso afirmamos
que el método por excelencia para enseñar la palabra es la predicación expositiva, versículo por versículo. ¿Qué es expositiva? Expositiva significa que yo simplemente voy a presentar primero lo que dice el texto. Lo que hacía el Señor Jesús, Él leyó el texto, luego Él explicó lo que significa el texto. Eso es el segundo paso que nosotros debemos hacer. Debemos explicar qué significa o entender qué significa el texto. Luego yo lo tengo que ver a la luz de todo el evangelio, de toda la palabra de Dios, que fue lo que hizo el Señor Jesús aquí. Por eso dice, he aquí esta escritura se ha cumplido delante de vosotros, porque Él estaba pensando en todo el Antiguo Testamento. Y finalmente entonces yo busco las aplicaciones para la vida actual. Si yo me salto uno de esos pasos, yo corro el riesgo de imponer lo que yo pienso sobre el texto. Entonces ya no estoy dejando que Dios me hable. Ahora soy yo el que me estoy hablando a mí mismo y no Dios. Entonces por eso yo primero tengo que escuchar a Dios, para luego entonces entender cómo yo puedo aplicar estas palabras a mi vida. Por esa razón, este modelo de predicación expositivo, versículo por versículo, es por excelencia el mejor, sin dejar a un lado el método de predicación temática. Nosotros, como iglesia local, siempre hemos estado, o la mayoría de las veces, hemos procurado una predicación expositiva. Y gloria a Dios que de unos años para acá estamos hablando de una predicación expositiva versículo por versículo. De hecho, ya llevamos varios libros leídos, estudiados, comentados. Y gloria a Dios porque continuamos en este proceso. Pero volviendo entonces a Mateo 4:23, vemos que Dios ha decretado que la expansión de su reino se dé a través de la enseñanza de su palabra. Vamos a ver Hechos 2:42. Hechos 2:42 es un versículo que muchos consideran que es el propósito de la iglesia. Y yo concuerdo con estos comentarios. Si me preguntaran cuál es el propósito de la iglesia, yo me iría inmediatamente a Hechos 2:42. Y Hechos 2:42 dice lo siguiente: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y aquí cuando leemos la palabra doctrina, estamos hablando de la palabra enseñanza. Así que la iglesia perseveraba en la enseñanza efectuada por los apóstoles. ¿Y qué enseñaban los apóstoles? La palabra de Dios. Entonces, además de eso, en Lucas, si nosotros pudiéramos leer, el Señor enseñaba cómo la ley y los profetas apuntan a Él. Y por eso la enseñanza debe apuntar única y exclusivamente a Cristo. Y no solo eso, porque puede ser que podamos tener nuestras objeciones al respecto, pero muchos son los pasajes de la Biblia que nos demuestran los resultados de la enseñanza correcta de la palabra de Dios. Otra vez, vayámonos a Hechos, capítulo 17, y ahora vamos a considerar los versículos del 2 al 4. Hechos 17, del 2 al 4. Ahora es el apóstol Pablo y dice: Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos. ¿En dónde? En la sinagoga, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es
el Cristo. Y luego el 4 dice, y algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas. Y de los griegos piadosos, gran número, y mujeres nobles, no pocas. Así que aquí tenemos los resultados de la correcta enseñanza de la palabra de Dios. Gran número de judíos y mujeres nobles, no pocas. ¿Y qué quiere decir no pocas? Que eran muchas. Eso es lo que quiere decir el versículo. Por lo tanto, la enseñanza correcta de la palabra de Dios trae la expansión del reino. Como sabemos entonces, esta enseñanza, repetimos, consiste en la lectura de la Biblia, su comentario y la aplicación. Y esta es la esencia, pues, de lo que llamamos hoy la predicación expositiva, versículo por versículo. Y a través del ejemplo de Cristo que vemos en Mateo 4:23, se nos enseña que es uno de los métodos decretados por Dios para la expansión de su reino. Pero no es el único. Tenemos un segundo método. Está la predicación del Evangelio. A diferencia de la enseñanza, la predicación del Evangelio consiste en anunciar que el reino de Dios ha llegado o ha sido inaugurado, con todo lo que ello implica. Si hay un reino, entonces ¿qué hay? Un rey. ¿Y quién es ese rey? Jesucristo. Entonces todo ello implica Cristo Jesús como rey. Vamos a ver dos pasajes. Uno que ya nosotros leímos anteriormente, Mateo 4:17. Dice así, Mateo 4:17. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Ahora, vámonos a Lucas 24:47. Lucas 24:47. Lucas 24:47 dice así el Señor, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Aquí ya el Señor Jesús estaba a punto de ser ascendido al cielo y Él les estaba dando a sus discípulos las últimas instrucciones. Y dentro de esas instrucciones, Él les mandaba a predicar en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados. Nótese entonces que el anuncio del Evangelio involucra algo. Involucra el arrepentimiento, o mejor dicho, el llamado al arrepentimiento de los pecados. Por consiguiente, una predicación del Evangelio sin el llamado al arrepentimiento no es una verdadera predicación del Evangelio, porque estoy mintiéndole a las personas. El Señor Jesús nos enseña aquí en Mateo 4 que para poder entrar en el reino de los cielos, yo tengo que arrepentirme de mis pecados. Dicho de otra forma, si yo no me arrepiento de mis pecados, no puedo entrar en el reino de los cielos. Y por esa razón la predicación del Evangelio, y podemos investigar la vida de Pablo, por ejemplo, y Pablo no cesaba de predicar el arrepentimiento de los pecados. Tenemos también a Pedro, que constantemente predicaba el Evangelio involucrando el arrepentimiento de los pecados. Y si recordamos, nosotros predicamos el arrepentimiento de los pecados porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Dónde está Cristo actualmente? Él está a la diestra del Padre. ¿Y qué está haciendo allí?
está intercediendo, pero Él también está reinando. Él está reinando a la diestra del Padre. Dijo el Señor a mi Señor: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Así que Él no solamente está intercediendo, Él está reinando. Y por lo tanto, como Cristo está reinando, todo aquel que quiera acercarse a Él debe arrepentirse de sus pecados. Así que Mateo 4:23 también nos deja claro que Dios ha decretado que la expansión de su reino se dé a través de la predicación del Evangelio. Dios pudo haber determinado otros medios, pero Él en su soberana voluntad determinó que nosotros, los discípulos de Cristo, predicásemos el Evangelio. Ese fue el método que decretó Dios. Él entonces decreta que nosotros contribuyamos con ese propósito redentor mediante la enseñanza de la palabra y ahora mediante la predicación del Evangelio. Y nuevamente, como en el caso de la enseñanza, diversos son los ejemplos en las Escrituras de los resultados de una correcta predicación del Evangelio. Otra vez, vayámonos al libro de los Hechos, nuevamente al capítulo número 2, y ahora vamos a leer el versículo 38. Hechos 2, 38. Hechos 2:38 dice: Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Pedro estaba predicando el Evangelio ante la multitud de los judíos que los habían oído hablar en diversas lenguas. Y cuando esta multitud estaba inquiriendo en qué era lo que había pasado, Pedro, lleno del Espíritu Santo, comenzó a explicarles todo lo que la Escritura hablaba al respecto, para finalmente llegar a este punto que es fundamental: arrepentíos y bautícese cada uno en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Pero ¿cuáles fueron los resultados de esta predicación? Versículo 41. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. No pocas personas recibieron el mensaje del apóstol Pedro. Así que la palabra nos da cuenta de los resultados de una correcta predicación del Evangelio. Finalmente encontramos las sanidades. Y las sanidades y los milagros de sanidad que hacía nuestro Señor eran realmente la confirmación de que el reino de Dios había comenzado. Y yo creo que también debe ser para nosotros. Sé que lo hemos dicho anteriormente, pero este concepto puede ser que sea tan elevado que no lo comprendamos. Pero el reino de Dios ya ha comenzado. ¿Cómo nosotros lo sabemos? Mateo 12:28. Vamos a buscar Mateo 12:28. Mateo 12:28. Dice nuestro Señor Jesucristo: pero si yo, por el Espíritu de Dios, echo fuera a los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Y observemos que aquí una de las señales milagrosas que hacía el Señor Jesús era sanar a los endemoniados, liberarlos. Así que con base en Mateo 12:28 sostenemos que el reino de Dios había sido inaugurado, y por eso hoy estamos en la etapa de expansión del reino de Dios.
Ahora bien, como decíamos, estos milagros tenían el propósito de demostrarles a estas personas que el reino de Dios había llegado. Y aquí tenemos que decir que si ignoramos este hecho, cuando analizamos estos milagros, nos podría llevar a una falsa idea o a conclusiones equivocadas de la persona y de la obra de Jesucristo. Cuando exploremos los milagros del Señor Jesús, entendamos que ese era su propósito, demostrar que el reino de los cielos había llegado. ¿Y por qué esto era necesario? Porque la ley y los profetas anunciaban desde hacía mucho tiempo la venida de ese reino de Dios. Y de hecho, ese anuncio lo tenemos tan atrás como desde Génesis 3:15. ¿Qué es Génesis 3:15? ¿Cómo? El primer evangelio. La primera predicación del evangelio de toda la Biblia se encuentra en Génesis 3:15. Y por eso cuando Jesús estaba con estos dos discípulos en Emaús, dice que Él le fue abriendo el entendimiento para todas las escrituras, comenzando ¿desde dónde? Desde Moisés. ¿Y quién es el autor de Génesis? Moisés. Por lo tanto, desde Génesis, el Señor Jesús les estaba demostrando por qué el Cristo tenía que padecer a estos dos discípulos de Emaús. Y de hecho, pues este es el tema principal del Antiguo Testamento, el reino de Dios a través de Jesucristo. Por eso las personas de aquel lugar tenían que ver con sus propios ojos, tenían que entender y comprobar que el reino de Dios había comenzado y que el Salvador del mundo, que había sido prometido desde Génesis 3:15, finalmente había llegado. Y las evidencias de todo eso eran los milagros que el Señor Jesús, estaba haciendo. Ahora, aquí sí tenemos que detenernos un poco porque hay un debate acerca de estos milagros o las señales milagrosas de sanidad. Hay dos grupos: los que sostienen que en la actualidad estos milagros se siguen dando o estos milagros siguen siendo necesarios. Estos, que se llaman continuistas, viene de la palabra continuación, se basan en versículos como Marcos 16 del 17 al 18, y ellos afirman, Marcos 16 del 17 al 18, que estas palabras se aplican para nosotros hoy también. En Marcos 16, del 17 al 18 dice: y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Entonces, este grupo afirma que estas señales milagrosas siguen siendo necesarias. Y por eso incluso, de hecho, hubo un periodo en nuestra historia donde las cruzadas por los milagros eran frecuentes y congregaban a muchas personas. En cambio, hay otro grupo que sostiene que estos milagros ya no son necesarios para la expansión del reino. Son los cesacionistas, viene de la palabra cesar, y estos basan su postura en versículos como Primera de Corintios 13:8. En Primera de Corintios 13:8 nosotros leemos lo siguiente. Primera de Corintios 13:8. El amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. Este es uno de los versículos en los que se apoyan los cesacionistas. Recordemos, la postura es: los milagros de sanidad son necesarios para la expansión del reino. Esa es la postura. Desde mi punto de vista,
humildemente creo que la posición cesacionista es la más armónica en la Biblia. Y hay muchas razones para ello. Por ejemplo, si nosotros tomamos la historia de la iglesia, para el final de la era apostólica ya no había tantos milagros de sanidades. Por ejemplo, en 2 de Timoteo 4:20 leemos algo como esto. 2 de Timoteo es una de las últimas cartas que escribió Pablo antes de fallecer. Así que 2 de Timoteo, las cartas de Timoteo son de los últimos libros del Nuevo Testamento que fueron escritos. Y en 2 de Timoteo 4:20 nosotros leemos así: Erasto se quedó en Corinto y a Trófimo dejé en Mileto enfermo. ¿Cómo es que Pablo, que había resucitado o que Dios lo había usado para resucitar a Eutico, no pudo sanar a Trófimo, al cual tuvo que dejar entonces en Mileto enfermo? Al propio Timoteo, ¿qué fue lo que le dijo? Como el agua te está haciendo daño, toma un poco de vino. ¿Cómo es que este mismo Pablo, que había sanado a tantas personas, no pudo sanar a su colaborador Tito? Además, el apóstol Juan afirma que el evangelio fue puesto por escrito para nosotros, los discípulos del futuro, para que nosotros los discípulos del futuro creyéramos en Cristo. Y así dice Juan 20, del 30 al 31. Juan 20, del 30 al 31, dice Juan, el apóstol: hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Yo creo que este versículo es más que evidente. Como Juan nos dice que ahora es la palabra escrita para nosotros, el medio decretado por Dios para que nosotros creyésemos en Cristo Jesús y para que creyendo en Cristo Jesús tengamos vida eterna. Ahora bien, queridos hermanos, no estamos diciendo que Dios no haga milagros hoy. Son dos cosas diferentes. Lo que estamos diciendo es que los milagros ya no son necesarios para la expansión del reino. Pero lo que no estamos diciendo es que no existan los milagros hoy. Eso no es cierto. Dios todavía hace milagros. De hecho, en Filipenses tenemos a Epafrodito. Epafrodito cayó enfermo. Filipenses también es otra de las cartas que Pablo escribió ya casi al final de su vida. Pero ¿qué dice Pablo? Que por la misericordia de Dios, Dios levantó a Epafrodito de su lecho de enfermedad. Y por lo tanto, no es que la mano de Dios se haya cortado. Dios sigue sanando hoy. Dios sigue siendo el mismo. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Pero ahora Él ya no usa personas especiales para traer sanidad. ¿Qué dice la Biblia que nosotros podemos hacer por los enfermos? Orar. Eso es lo que dice la Biblia. Dice, y la iglesia llamará a los ancianos, y los ancianos orarán por el enfermo, y si tuviere pecado les serán perdonados. Y la oración de fe sanará al enfermo, y Dios lo levantará o lo sanará de su enfermedad. Eso está en el libro de Santiago. Así que si Dios pudo sanar a Epafrodito, Él puede sanar a todos los que estemos enfermos hoy. Pero debemos tener fe en Dios y creer
en que según su voluntad, si así Dios lo quiere, Él va a sanar al enfermo. Pero debemos pedir con fe. Así que no estamos diciendo que Dios no deja de hacer milagros. Además de esto, hay un milagro que hoy es el más grande de todos. Es un milagro que literalmente es hacer posible lo que es imposible. ¿Y cuál es? Es cambiar el corazón pecador de un hombre, de una mujer, y hacerlo un corazón abierto para Dios. Si no lo creemos, yo les hago la misma pregunta que nuestro Señor Jesucristo les hizo a los fariseos. Señores, ¿qué es más fácil? ¿Perdonar los pecados o levantar a un paralítico? Les hago la pregunta. ¿Qué es más fácil? ¿Perdonar los pecados o levantar a un paralítico? ¿Qué dice el Señor Jesús? Levantar a un paralítico es más fácil. Y por eso es que Él les dijo que Él primero perdonaría los pecados de ese hombre. Por lo tanto, el milagro más grande al que nosotros podemos ser testigos es la conversión de un hombre o de una mujer que no quería saber de Dios, que estaba muerto en sus delitos y pecados. Eso es realmente hacer posible lo que es imposible. Y por eso ese es el milagro que nosotros seguimos viendo hoy. Ese es el milagro de sanidad más grande, y no solo de sanidad, hasta de resurrección estamos hablando. Porque dice que todos estamos muertos en nuestros delitos y pecados, pero Cristo nos resucita para la vida eterna. Así que la enseñanza y la predicación del Evangelio del Reino son los medios que Dios está utilizando hoy para expandir su reino. Cada vez que una persona recibe a Jesucristo como su Señor y Salvador, ese reino de los cielos se expande. Y eso va a continuar hasta que el Señor Jesucristo venga. Sigamos entonces ahora con Mateo 24. La fama de Cristo y sus sanidades. Dice: y se difundió su fama por toda Siria, y le trajeron a todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos y paralíticos, y los sanó. Los sanó a todos. Ahora, ya que entendemos el propósito de los milagros, ya que entendemos de primera mano el método que el Señor Jesús y sus apóstoles usaban para la expansión del reino de Dios, ahora vamos a enfocarnos en el lugar donde ocurre todo esto. Dice que ocurría en Siria. Es decir, no fueron los de Jerusalén primero, no fueron los de Judea primero, fueron los de Galilea y ahora fueron los de Siria. Y acordémonos que estas eran personas que eran menospreciadas por su origen. Los judíos de Jerusalén despreciaban a los judíos de Galilea, tanto así que escuchamos a Natanael diciendo: ¿acaso puede venir algo bueno de Nazaret? Nazaret de Galilea. Ellos despreciaban a estas personas porque estas personas eran judíos que estaban en Galilea. Galilea era una región que estaba llena de gentiles y muchos eran mestizos. Era la unión entre judíos y samaritanos y por eso eran despreciados por los judíos de Jerusalén. Pero entonces esto nos habla de el carácter inclusivo del reino de Dios. Hemos hablado del carácter exclusivo. Solo los que se arrepienten pueden entrar en el reino de Dios. Pero ahora estamos hablando del carácter inclusivo del reino de Dios. ¿Por qué? Porque está incluyendo a todos los que eran excluidos. Nosotros hubiésemos sido excluidos si Cristo
no hubiera llegado. Pero ahora como Cristo llegó y el reino de Dios se ha inaugurado, de los dos pueblos, judíos y gentiles, ha hecho uno solo, la iglesia. Y ahora en Cristo Jesús somos un pueblo, somos el pueblo santo de Dios. Y como hablábamos en la escuela dominical, cuando hablamos de santo no solo significa separado, en el Antiguo Testamento también significa precioso. Somos el pueblo precioso de Dios, el pueblo de Cristo. Así que en este sentido, Cristo vino a cumplir todo lo que Él había anunciado en el Antiguo Testamento, solo que los judíos no lo entendían. Pero ahora Él lo vino a demostrar. ¿Qué cosa? Que la salvación no solo sería para Israel. El Mesías no solo sería el Salvador de Israel. El Mesías sería el Salvador del mundo. Él es el Salvador del mundo, no solo de Israel. Y por esa razón jamás podemos hablar de ciudadanos de primera o de segunda clase en el reino de Dios. Eso no existe. No podemos hacer acepción de personas por ninguna causa. En el reino de Dios ya no importa nuestro estatus económico, nuestra formación académica, nuestro lugar de origen, nuestro color de piel. Eso no importa en el reino de Dios. No importa que unos tengamos 70, 60 años y otros tengamos, no sé, 10, 8, 9, 7. Eso no importa. Lo que importa es que si estamos en Cristo, somos uno en Cristo Jesús. Y por lo tanto no podemos ni debemos hacer acepción de personas, porque cuando Dios llama, Él no hace acepción de personas. Cuando Dios llama a los que Él elige, Él no elige solamente a un grupo de personas especiales. ¿A quiénes elige? Dice el apóstol Pablo: a lo vil y menospreciado del mundo escogió Dios para avergonzar a lo sabio y a lo fuerte. Ese es el reino de Dios, y por eso son buenas nuevas. Eso no nos lo da jamás un gobierno de este mundo. Eso no nos lo da jamás tampoco un sistema político o una ideología política. Con todo respeto, el feminismo jamás nos va a dar eso. El único que verdaderamente nos va a dar lo más preciado, el lugar especial que Dios quiere para nosotros, es Jesucristo, el Rey, en el reino de los cielos. Así que nuestra identidad verdadera ahora está única y exclusivamente en Jesucristo. Es ahí donde nosotros debemos buscar nuestra identidad verdadera. Y en este sentido, así es como entendemos entonces que Cristo es el Salvador del mundo. Que todos los que crean en Él, repito, no algunos que crean en Él, no, todos los que crean en Él recibirán sanidad del alma y perdón de los pecados. Finalmente, Mateo 4:25. Y le siguió mucha gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán. A partir de estas señales milagrosas, su fama se extendió por toda la región. Y nuevamente vemos, ahora sí, Decápolis. Decápolis es una región que hoy abarca o está dentro del país de Jordania. Esa era la Decápolis. Del otro lado del Jordán, el país Jordania también. Y ahora también de la misma Judea y de la misma Jerusalén. Aquí está, todos los que crean en Él serán incluidos. Así que el alcance del reino nos revela que la enseñanza de la palabra y la predicación del evangelio es para todo el mundo en su extensión. No solo para un grupito de personas, es para todo el mundo en su extensión.
y todos aquellos del mundo a quienes el Padre llama a Cristo podrán venir a Él y recibir todas sus bendiciones gratuitamente. ¿Y por qué decimos gratuitamente? Porque estos milagros que leemos en el versículo 24, esta gente no tuvo que pagar por esos milagros. Ellos no tuvieron que dar dinero. Ellos no tuvieron que hacer algo para recibir esos milagros. No tuvieron, solamente lo único que hicieron fue buscar a Jesús. Pero ellos no tuvieron que hacer una manda o hacer una penitencia. Así que las bendiciones de Dios a través de Cristo son gratuitas, es decir, son de gracia para todo aquel que crea en Él. Y esto es importante señalarlo. ¿Por qué hablamos de que todos los que el Padre llama? Porque tenemos que entender que no todos en esta multitud sabían quién era Jesús de Nazaret. Vámonos a Mateo capítulo 16, versículos del 14 al 17. Mateo 16, versículos del 14 al 17. Bueno, vamos a leer desde el 13. Creo que es mejor leer del 13. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías, otros Jeremías o alguno de los profetas. No sabían quién era Jesús de Nazaret. Él les dijo: ¿y vosotros qué decís que soy yo? ¿O quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Así que es importante recordar que esta multitud, muchos de ellos solo buscaban a Jesús por los milagros, pero no todos conocían quién era realmente Jesús, el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y en este sentido recordemos que conocer a Dios es la vida eterna. ¿Y cómo nosotros conocemos a Dios? Conociendo a Jesucristo. Así que si conocemos a Jesucristo, conocemos a Dios. Y si conocemos a Dios, tenemos la vida eterna. Y esto pues solo lo hacemos porque el Padre nos lo revela, porque el Padre nos lo enseña. Así que siguiendo el ejemplo de Cristo, ya para terminar, ¿cuál es nuestra responsabilidad? Nuestra responsabilidad es enseñar la palabra y predicar el Evangelio a todo el mundo en su extensión. Esa es nuestra responsabilidad. Y Dios llamará eficazmente a aquellos que Él ha elegido para que crean en Cristo. ¿Cómo lo sabemos? Hechos 2:47 nos lo dice clarito. Hay otros versículos, claro, hay otros versículos. Hechos 2:47 solo es una muestra. ¿Qué dice Hechos 2:47? Alabando a Dios, la iglesia, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y dice: y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Nosotros tenemos que enseñar la palabra y predicar el Evangelio, pero el resultado es de Dios. Y nosotros creemos que Dios llama eficazmente a los que Él elige. Por lo tanto, aunque sea uno que reciba al Señor Jesucristo como Señor y Salvador, el éxito ha sido del 100%.
porque el amor de Dios por sus hijos es tan grande que Él es capaz de dejar las 99 ovejas para buscar esa única oveja que se ha perdido. Así que si uno solo responde afirmativamente al llamado de Dios, entonces el éxito ha sido del 100%. Nosotros no debemos preocuparnos por el resultado. El resultado es de Dios únicamente. Nuestra responsabilidad es enseñar fielmente la palabra y predicar el evangelio, instando a las personas a que se arrepientan de sus pecados. En conclusión, Mateo 4, del 23 al 25 nos muestra los métodos que usaba nuestro Señor Jesús para expandir el reino de Dios, a través de la enseñanza de la palabra, la predicación del evangelio y las señales milagrosas. Pero ahora para nosotros, hoy, la enseñanza y la predicación acompañadas de la oración son los medios por los cuales nosotros contribuimos con la expansión del reino. Es decir, nosotros oramos, venga a nosotros tu reino, y al mismo tiempo enseñamos la palabra y predicamos el evangelio. Oramos y predicamos, oramos y enseñamos, pero no soltamos ninguna de las dos. Ya vimos entonces que la enseñanza consiste en la lectura de la palabra, el comentario de la palabra y la aplicación de la palabra. Algo así como lo que hacemos domingo tras domingo en nuestra iglesia local. Leemos primero la palabra, comentamos la palabra y luego la aplicamos. Es lo que hemos estado haciendo. La predicación del evangelio consiste en proclamarle al mundo la necesidad de que se arrepientan de sus pecados y reciban a Jesucristo como Señor y Salvador. El reino de Dios ya ha llegado. Arrepiéntanse de sus pecados. Esa es la predicación del evangelio. La gente debe recibir a Jesús como Señor y Salvador. La Biblia en ningún momento nos enseña que solo es como Salvador. La Biblia enseña que es Señor y Salvador. Y aquí hay algo de gramática. En gramática ponemos de primero lo más importante. Si Dios dice que es Señor y Salvador, entonces Señor es la parte donde debemos hacer más énfasis. Y cuando hablamos de Señor, hablamos de que Jesús es el dueño de nuestras vidas. Ese es el llamado que hay que hacerles a las personas. Ya que somos discípulos de Cristo, entonces debemos guardar y practicar y enseñar a otros lo que Él nos ha enseñado a nosotros. ¿Cómo entonces podemos aplicar esto a nuestras vidas hoy? Primeramente, creo que esta pregunta es para nosotros, los miembros de esta iglesia local, los miembros de la iglesia bautista Betel. ¿Estamos involucrados en la obra de expansión del reino de los cielos? Esa es una pregunta que nosotros debemos hacernos. De esta pregunta desprendemos otras preguntas. Bueno, varones padres de familia o futuros padres de familia. Estamos enseñándoles la palabra a nuestras esposas. Estamos enseñándoles la palabra a nuestros hijos. Ellos son nuestros primeros discípulos. Y es nuestro deber ante Jesucristo como cabeza de nuestra familia hacerlo. O al menos, varones hermanos, estamos fomentando el estudio de la palabra en nuestras familias. Porque puede ser que no sepamos mucho en este momento, pero ¿estamos nosotros incitando a nuestra familia a leer y a estudiar la palabra? Esa es nuestra responsabilidad como varones, padres de familia. Hermanas, ¿es el estudio de la palabra una prioridad en su hogar? ¿Les están predicando el evangelio a sus hijos? Incluso a sus esposos no creyentes. Hermanas, somos ejemplos vivos ante nuestros hijos y esposos de que somos de Cristo.
porque también predicamos con nuestras acciones, no solo con nuestras palabras. Entonces somos ejemplo de que Cristo es nuestro Señor y Dios. Jóvenes, niños, hombres y mujeres de esta respetada audiencia que está ante mí en este momento. Estamos predicando el Evangelio en nuestras esferas de trabajo, en nuestras esferas de estudio, con nuestros compañeros de la escuela, con nuestros amigos de juego, con nuestras amistades, con nuestros compañeros, o simplemente hacemos silencio porque nos avergonzamos de Cristo. Dice que el que se avergüenza de Cristo y lo niega, será negado por Cristo en el día del juicio. Entonces, ¿cuál es nuestra actitud al respecto? Porque una señal de que uno es verdadero discípulo de Cristo es su deseo de involucrarse en la obra de expansión del reino. Entonces la pregunta ¿es ese nuestro deseo también? De alguna forma, pero ¿es nuestro deseo involucrarnos en esa expansión del reino? Finalmente, quisiera referirme a aquel que reconozca que estando aquí no ha recibido a Jesús como su Señor y Salvador. La palabra de Dios ha sido enseñada y, querido amigo, la puerta del reino sigue abierta. Ella está abierta para todos, sin excepción. No solo es para los más viejos, también para los más jóvenes. No solo para los más jóvenes, también para los más viejos. No solo para los que estén en primaria o hayan llegado al grado de primaria, también para los intelectuales. Para todos, la puerta del reino sigue abierta. Es nuestra oración que Dios Padre le conceda a usted también que conozca a Dios, que lo conozca a Él y que conozca a Jesucristo a fin de que tenga vida eterna. Así que si usted siente el llamado de Dios, no importa cuáles sean, arrepiéntase de sus pecados y crea en Jesucristo como el Señor de su vida. Y usted también podrá ingresar o entrar al reino de Dios. ¿Por qué? Porque solo la sangre de Cristo, mi amigo, nos puede limpiar de nuestros pecados. Ningún jabón, ningún baño especial nos puede limpiar de nuestros pecados. Todos hemos pecado, sin excepción, grandes y pequeños. Entonces el llamado es para todos, grandes y pequeños, viejos y jóvenes. Arrepintámonos de nuestros pecados y recibamos a Cristo como el Señor y dueño de nuestra vida. Y tendremos perdón de nuestros pecados y finalmente la vida eterna. Que sea todo para la gloria de Dios. Oremos. Padre Santo que estás en los cielos, gracias por esta enseñanza que nos has ofrecido hoy. Señor Dios, yo te pido que, Señor, en tu grande misericordia, tú, Señor Dios, abras el entendimiento, primeramente de aquellos que entre nosotros aún no te conocen, Dios. Yo te pido, Señor, que tú les concedas que ellos también puedan creer en tu Hijo Jesucristo y que también lo puedan recibir como el Señor y Salvador de sus vidas. Que crean en Jesucristo y que se arrepientan de sus pecados. También te pido, Señor Dios, por la iglesia, por nosotros, Señor Dios. Señor, ayúdanos a comprometernos más en la obra de la expansión de tu reino. Señor, que podamos predicar el Evangelio y enseñar tu palabra en nuestras familias. Que podamos hacerlo en nuestras esferas de vida, en nuestro trabajo, universidad, escuela. Que hablemos, no que callemos, que hablemos, Señor Dios. Que seamos testigos de lo que tu Hijo Jesucristo
es capaz de hacer es en su omnipotente capacidad de transformar nuestros corazones. Y asimismo, oh Dios, aprovecho la oportunidad para pedirte por todos los que de entre nuestra iglesia local están padeciendo necesidad, muy específicamente por los que estamos enfermitos, Señor. Yo te pido, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, que tú nos concedas salud, nos concedas sanidad, Señor, que nos protejas, Señor Dios, de todo mal y que nos ayudes a seguir confiando en ti, Padre Santo. Que tú seas nuestro sanador, oh Dios, y que podamos, Señor Dios, todos disfrutar de esa salud para poder adorarte, servirte y alabarte al 100% y aún más allá de nuestra capacidad según tu voluntad. Te pedimos estas cosas, Padre Santo, y finalmente que tu Espíritu nos siga guiando, nos siga exhortando y que nos siga abriendo el entendimiento, que sea nuestro tutor, nuestro maestro, para poder comprender lo que tu Hijo Jesucristo nos ha enseñado a través de estos 4 capítulos de Mateo. Te damos muchas gracias, oh Dios, por tu bondad, muchas gracias por tu misericordia, muchas gracias por tu cuidado, Padre Santo, y muchísimas gracias por ese amor con que nos has amado y que por lo tanto pues nos has prolongado tu misericordia. Gracias, oh Padre Dios, por tu inmensa gloria, en el santo nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Vamos a cantar un himno en estos momentos y es oportuno la aplicación para la iglesia. Simplemente decirle a la iglesia, tenemos algo pendiente como iglesia, ser discípulos de Jesucristo. Tenemos pendiente ser un discípulo verdadero de Jesucristo. Y cada uno puede anunciar a otra persona el Evangelio de Jesucristo. O convertirse en un discípulo de Cristo. Y ojalá que cada uno de nosotros podamos alcanzar a otro para Cristo. Es una ocasión también para el mensaje apropiado para eso, para que cada creyente se convierta en una persona, discípulo de Cristo, testificando de Cristo Jesús. Si así lo hacemos, yo creo que el Señor va a bendecirnos ricamente. Cantemos un himno y así nos despedimos. Después vamos a tener unas palabras del hermano Dan brevemente después del himno. Busquemos el himno número 529. A Dios el Padre Celestial, todo lo que respira, alabe al Señor.
Oremos y así vamos a concluir el mensaje, el tiempo de la adoración. Padre, damos las gracias una vez más por esta mañana y todo lo que hemos hecho en el transcurso de esta mañana sea para honrar tu santo nombre, proclamar a Cristo Jesús como nuestra única esperanza. Llenos ahora, Señor, también en nuestras vidas, donde nos encontremos, anunciar a Cristo Jesús, Señor, con testimonio de vida y también con testimonio de la palabra. Gracias una vez más te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.